Bueno, muchachos, continuando con el circuito equivalente y la ecuación característica del generador síncrono trifásico, sabemos que el generador puede tener dos tipos de conexión, en estrella o en triángulo, siendo generadores trifásicos. El circuito equivalente representa lo que ocurre en el rotor, eléctricamente en el rotor, y lo que ocurre eléctricamente en el estator. Para el modelo, tanto en estrella como en delta, lo que ocurre en el rotor como lo que ocurre en el estator. Para el generador en estrella, nosotros tenemos el circuito de campo, que corresponde a una fuente de corriente continua y una impedancia que representa el paso de la corriente de campo a través de los polos magnéticos que se ubican en el rotor. Y en el caso del estator vemos que tenemos tres devanados idénticos donde se induce una tensión y en cada devanado de borne a borne tiene una resistencia correspondiente al material con el cual ha sido fabricado multiplicado por la longitud y dividido entre la sección, y la reactancia sincrónica que representa la combinación de los campos magnéticos que hablamos en la parte anterior. Y ella está conectada en estrella uniendo cada una de las fases a través de un punto común que sería el neutro. El voltaje nominal o el voltaje que indican los fabricantes es el voltaje que se puede percibir, que se percibirá en condiciones de operación en los terminales o en los bornes de la máquina. Entonces, la ecuación característica para determinar este generador, que sería un modelo por fase, es decir, cómo ocurre la transferencia o cómo se representa esta fase para una máquina, un generador síncrono, él estaría dado como por una suma dada por la ley de Kirchhoff algebraica de tensiones hasta los terminales, desde el neutro hasta los terminales, y estaría dada por una tensión inducida, se me olvidó poner las polaridades, como aporta hacia la salida de la máquina, entregaría energía eléctrica. Aquí la polaridad sería más menos y aquí sería más menos, porque son digamos elementos pasivos que corresponden a pérdidas internas de la máquina. Entonces la tensión inducida sería igual a la resistencia de armadura o la resistencia en el inducido más la reactancia sincrónica multiplicada por la corriente que circula a través de el devanado del estator más la tensión en terminales. Pero como esta es una tensión de línea, recuerden, y esto es un modelo por fase, tenemos que llevar esa tensión a tensión de fase. Y con esto tendríamos la ecuación característica para el generador en estrella. Recordando que siempre en estrella el voltaje de línea es el voltaje y que sería igual al voltaje en terminales y sería igual a la raíz de 3 veces el voltaje de fase con 30 grados si el voltaje de fase está en 0 grados, y que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, y en este caso sería la corriente de armadura. Si el generador está conectado en triángulo, entonces el circuito equivalente tiene las mismas dos secciones, lo que representa lo que ocurre en el rotor, que es idénticamente tanto si está en delta como si estuviera en estrella, y lo que ocurre en el estator es que ellos se conectan en distinta manera. Ya sabemos cómo sería la conexión en triángulo, y en este caso nosotros sabemos que en triángulo las tensiones de fase y de línea son iguales, mientras que las tensiones de fase y de línea serían distintas. Pero como esta máquina está diseñada para tener devanados idénticos, estas corrientes de fase, que sería la corriente de armadura, porque es la que pasa directamente por el devanado o la armadura, serían corrientes de fase. Y la corriente de línea, que es la que entrega la máquina
hacia el exterior, sería más bien una corriente que estaría dada como raíz de 3 veces la corriente de fase, que es la corriente de armadura, con una corrección de 30 grados, como ya ustedes lo saben, negativa. Y la tensión inducida estaría dada, igual que en el caso anterior, por sería igual a la resistencia de armadura más la reactancia sincrónica multiplicada por la corriente que circula por aquí, y eso sería igual a al voltaje en los terminales, mejor dicho, la tensión inducida menos la resistencia de armadura más la reactancia sincrónica multiplicada por la corriente de armadura sería igual a el voltaje en los terminales. Entonces, despejando esa ecuación, que es por ley de Kirchhoff, tenemos que esto que está acá, donde sabemos que como la tensión de línea y la tensión de fase en delta son iguales, y en este caso es la tensión en terminales, entonces la ecuación no se corrige con el raíz de 3 porque sigue siendo tensión de fase, modelo por fase. Ahora bien, los parámetros básicos que hay que calcular son la resistencia de armadura y la reactancia sincrónica. Solo ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que la máquina se diseña con devanados idénticos, por lo cual esas resistencias y la reactancia sincrónica son parámetros idénticos para los 3 devanados. ¿Cómo podemos determinar esos parámetros? Bueno, primero que nada voy a presentar el ensayo de vacío. Con el ensayo de vacío se realiza, igual que en el caso de otras máquinas eléctricas, se realiza llevando la máquina en condiciones nominales, manteniendo la salida en circuito abierto. En este caso, el generador síncrono en el caso del generador síncrono consistiría en llevar todo lo que está, el principio de funcionamiento que corresponde a los pasos 1 y el paso 2, que es llevar a velocidad sincrónica nominal y activar el circuito de campo, manteniendo los terminales, manteniendo los terminales en circuito abierto. Entonces, ¿qué medimos en este ensayo? Bueno, medimos la corriente de campo versus la tensión en terminales. Ok, entonces, si el generador es en estrella, nosotros sabemos que para esta condición, donde no hay carga conectada en los terminales, la corriente de armadura es igual a 0. Si la corriente de armadura es igual a 0, toda la caída de tensión que se da por los parámetros del circuito equivalente sería 0. Por lo tanto, la tensión inducida o lo que pudiera yo medir en los terminales si conecto un voltímetro sería directamente la tensión inducida. Ahora, yo puedo medir con un voltímetro la tensión en los terminales. La tensión inducida realmente sería el voltaje en los terminales entre raíz de 3 para el generador en estrella, conociendo que la corriente de armadura es igual a 0. En el caso del generador en triángulo sabemos que ocurre lo mismo. La corriente de armadura, que va a ser en este caso la corriente de línea, y en condición de fase la corriente de armadura sería igual a 0. Por lo tanto, lo que ocurre en el devanado del estator es igual a 0. Y por lo tanto, la tensión inducida que se reflejaría es directamente la tensión en terminales. ¿Qué se obtiene? Se obtiene la curva característica de circuito abierto o la curva de magnetización, que es la curva que indiqué en el principio de funcionamiento, que tenía un crecimiento lineal y luego una forma en la que satura, donde por más corriente de campo que ingrese al circuito electroimán, la tensión
ya crece en forma lineal hasta un punto donde ya no va a crecer en forma lineal, sino que va a tender a aplanarse debido a la saturación del núcleo. Entonces, ¿en qué consiste? Recapitulando, consiste en llevar el generador sin carga hasta su velocidad nominal sincrónica, manteniéndola constante. Se aplica corriente de campo y se observa que la tensión, cómo es el comportamiento de la tensión inducida. En esta condición sabemos que la corriente de armadura es igual a 0. Se mide el voltaje en los terminales, la corriente de campo, y se construye la corriente de magnetización. Ahora bien, el ensayo de cortocircuito consiste en, como en el caso del transformador, para las máquinas eléctricas consiste en llevar a condiciones nominales manteniendo los terminales en cortocircuito. Entonces, para el caso del generador en estrella, el modelo por fase sería, si yo llevo el voltaje en terminales, lo pongo en cortocircuito, quiero decir que el voltaje de terminales lo lleve a 0. Y en el caso del generador en estrella, entonces la ecuación característica me diría que si el voltaje en terminales es igual a 0, la tensión inducida dada va a ser igual a la resistencia de armadura por más la reactancia sincrónica multiplicada por la corriente de armadura. Y conociendo que esto que está aquí sería podríamos llamar como impedancia sincrónica, entonces la tensión inducida sería la impedancia sincrónica multiplicada por la corriente de armadura. Dado esto, nosotros podemos calcular la impedancia sincrónica si sabemos cuál es la tensión inducida a una corriente de armadura determinada. Sabiendo en el caso del modelo en estrella que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, que es igual a la corriente de armadura. Si el generador estuviera en triángulo, ocurre lo mismo y podemos determinar la impedancia sincrónica de igual manera, ¿okay? De la misma forma como está indicado aquí. Solo que sabemos que la corriente de armadura es una corriente de fase y que lo que pudiéramos medir en un generador en un triángulo es la corriente de línea, entonces hay que estar pendiente de que la corriente de armadura sería esa corriente de línea dividida entre raíz de 3 y corregida en 30 grados. ¿Qué se obtiene en el ensayo de cortocircuito? La curva característica de corto o la curva característica de cortocircuito que mide corriente de campo, o sea, pongo un amperímetro aquí y puedo medir la corriente de campo contra la corriente de armadura poniendo un amperímetro también aquí en este punto donde hago el corto. Entonces, yo puedo obtener una corriente que va a tener esta forma lineal y con esto y con el ensayo de vacío puedo determinar la corriente, los parámetros del circuito equivalente. Para recapitular diría que ¿en qué consiste el ensayo de cortocircuito? Consiste en llevar el generador en cortocircuito hasta su velocidad sincrónica nominal manteniéndola constante, se aplica una corriente de campo o de corriente de excitación y se observa cómo se comporta la corriente de armadura. En esta condición el voltaje en terminales es 0. ¿Qué mido? Mido la corriente de línea de la máquina y mido la corriente de campo. ¿Qué se obtiene? La curva característica de cortocircuito y puedo obtener la impedancia sincrónica.